hay dos actores fundamentales. Los países que emiten migrantes, que somos nosotros, que enviamos a los hijos, a los jóvenes fuera del país, y los países que los reciben, ¿no? Que son estos países que ahora justamente están en crisis. Se ha reducido fundamentalmente por las restricciones que han impuesto tanto la Unión Europea a través de muchas decisiones, especialmente la directiva del retorno, esa cosa en que los europeos dicen que hay demasiados trabajadores manuales, informales, que deben retornar a su país. Entonces les invita, incluso les financia el pasaje de vuelta. Sin embargo, fíjense, comparativamente, a los profesionales sí, muy bien, están bienvenidos los profesionales y los altamente calificados. ¿De dónde? De los países pobres. Nosotros producimos ese capital humano, que tiene toda la libertad, por supuesto, no podemos también estar en contra de ellos. Y tampoco tenemos una política de absorción a esa población. Todavía somos un país que estamos creciendo demográficamente y hay un excedente de población nuestra que no entra al mercado laboral. Al no entrar en el mercado laboral tiene que buscarse en el mercado global, porque el empleo ahora es global. No solamente uno tiene que competir entre peruanos o entre peruanas, ¿no? Tiene que competir con el migrante de Singapur, de Nigeria, etc. Entonces es una competencia global por el empleo. Entonces, por un lado, se favorece a un sector y por otro lado no se favorece. La migración ha entrado en un debate político. Los republicanos, que no quieren la ley de migración en los Estados Unidos, para los 12 millones de irregulares que están en Estados Unidos. La Unión Europea también, ¿no? Cada vez que se discute el tema económico están los migrantes, es así permanentemente, en la agenda global que tienen ellos, los migrantes. Japón igual, Japón ha dado incentivos para que los peruanos se retornen, para que los peruanos Nikkei que trabajan allá retornen al Perú. El empleo es otro tema que es económico y tiene que ver con especialmente lo que pasa en España. España tiene el 22% de desempleo y los migrantes tienen el 40%. Y eso es lo que están enfrentando nuestros compatriotas. Sin embargo, han sido invitados para retornar y no desean. ¿Por qué? Porque son resilientes, quieren seguir, tienen la esperanza que en algún momento la economía se va a estabilizar y ellos van a adecuarse, o ya se han adaptado, o cuando retornan al Perú no pueden insertarse nuevamente, ya no lo son peruanos, ni sus hijos. Factores culturales que empiezan a ser parte de este gran escenario de la crisis internacional. Y bueno, ¿qué está pasando entonces ahora en la migración? Hay nuevos destinos. ¿A dónde? Países emergentes, China, Corea, Singapur, Malasia, Tailandia, Brasil. Esos son los nuevos magnetos, esos son los países que van a recibir más migrantes, porque necesitan de esa mano de obra también calificada y no calificada que necesitan para su economía. En resumen, puedo indicarles que hay un reordenamiento territorial, hay un nuevo mapa de la migración internacional, tanto de los volúmenes, de la orientación, hay un reordenamiento de las remesas, ¿no? Un reacomodo que ha sido justamente derivación de la crisis económica internacional. Y finalmente, el cambio climático. Ya no tengo tiempo para esto, acabo de terminar un nuevo libro sobre cómo el cambio climático va a ser la responsable principal para desplazar a las personas de su lugar de origen donde viven a otros lugares. Muchas gracias. Es el turno de la exposición ahora del doctor Gonzalo Segarra Mulanovich. Recordamos que es director de la revista Semana Económica. Un poco las ideas que quería compartir con ustedes, que son reflexiones tal vez un poco desordenadas sobre lo que está pasando, recogen un poco de cada una de las preocupaciones de mis predecesores y quisiera llevarlas a concluir algo sobre el largo plazo. O sea, hemos escuchado interesantes ideas sobre lo que está pasando con la crisis europea o con la crisis financiera mundial y cómo eso va a repercutir en nuestra economía doméstica. La hipótesis que les quiero plantear para empezar es que esta es una crisis de confianza. Y dirán, bueno, eso es obvio, ¿no? Pero quiero precisar un poquito más sobre eso.
es una crisis de confianza en el sentido de que es una crisis de confianza política y es una crisis de confianza económica. Es una crisis de confianza económica, creo yo, porque acá la pregunta es ¿quién paga? ¿Cierto? Lo que tiene en común la crisis norteamericana y la crisis europea es que al final alguien tiene que pagar por el otro, ¿no es cierto? Si es Alemania por Grecia, si son los ricos por las clases medias, si son los bancos por los endeudados en la crisis subprime, hipotecaria subprime, donde el colateral, ¿no es cierto?, la hipoteca no alcanza para pagar la deuda y entonces simplemente, a diferencia de nuestro sistema donde la deuda subsiste más allá del colateral, en Estados Unidos eso no pasa, o sea, la deuda solo llega hasta el colateral, es decir, si yo remato el inmueble, se pierde la persecutoriedad de la deuda y prácticamente el deudor se libera, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa ahí es que el banco está pagando la plata que le prestó antes a ese deudor, ¿no es cierto? Y lo mismo en buena cuenta, y en esto voy a centrar mi exposición, pasa en Europa con un estado de bienestar o un estado benefactor que es absolutamente inviable, como se puede colegir, aunque ninguno de ellos ha entrado directamente a ese tema, pero está presente en las exposiciones anteriores, un estado benefactor que ha prometido una serie de condiciones que son absolutamente imposibles de cumplir. Y entonces ahí es donde incide, a esto que me refería yo, la crisis de confianza política. Es decir, la política ha prometido más de lo que es sostenible cumplir. Y yo lo que creo es que en el largo plazo eso va a obligar a reformular la política y la economía a la vez, en términos de legitimar nuevamente la democracia. Partamos de una idea que es válida tanto para el mundo, bueno, que es muy clara en Latinoamérica, y yo voy a plantear que también está sucediendo, pero de otra manera, en el mundo desarrollado, que es la crisis de la democracia representativa, ¿no es cierto? Hace probablemente, qué sé yo, 15 años en América Latina se habla de que la democracia representativa ha fallado, ¿no es cierto? Porque ha sido oligárquica, porque no ha generado que la población pues perciba los beneficios de la democracia, etcétera. Y eso ha conducido a este modelo que por economía lingüística llamaremos chavista en América Latina, que dice, bueno, como la democracia representativa no ha funcionado, volvamos a la democracia directa, ¿no es cierto? Hoy día creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el modelo de democracia directa en América Latina también ha fracasado, ¿no es cierto? Entonces, ya se ha fracasado la democracia representativa por haber generado un Estado oligárquico, y ha fracasado la democracia directa por haber generado básicamente un autoritarismo populista, empobrecedor y violador de los derechos de las personas. Parece que no tuviéramos alternativa, ¿no? O sea, ¿qué nuevo modelo de democracia vamos a aplicar si no funciona la directa ni la representativa? Y lo que quiero proponer, y para esto me voy a valer de lo que está pasando en Europa, es que hay una alternativa de democracia representativa que podría funcionar. En Alemania, el euro no es un problema económico y ni siquiera es un problema político, es un problema de paz. O sea, la culpa de Alemania por la Segunda Guerra Mundial sigue vigente. Entonces, cuando Angela Merkel insiste en que los griegos tienen que ajustarse, etcétera, lo que está diciendo es, yo no me quiero salir del euro, ¿no es cierto? Yo no voy a propiciar la ruptura del euro.